Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Los mercados en máximos históricos, los portafolios en máximos históricos, la verdad que no nos podemos quejar con esta subida y lo más interesante, como vamos a ver en apenas un momento, es que nos podría quedar bastante margen de subida. Hoy vamos a estar haciendo un análisis de qué tanto podríamos seguir subiendo. Después vamos a ver varias compañías que estuvieron corrigiendo durante la sesión, algunos negocios gigantescos que cayeron más de un 8%, y vamos a estar viendo dónde estarían las zonas de compra y también la zona objetivo de precios para estas compañías. Después quiero comentarle algunos reportes de ganancia importantes que hemos tenido. Hablamos de compañías líderes en sus sectores, por ejemplo, ASML Holding y BlackRock. Y bueno, vamos a aprovechar estos reportes para ver el estado de su sector. En todas estas compañías que vamos a analizar, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P500, la subida de la última sesión estuvo encabezada por sectores con más volatilidad, como los sectores de tecnología, Communication Services, software estuvo subiendo con fuerza. Destaca Microsoft más 4%, Broadcom más 4%, Apple más 3%, Tesla 7% de subida, también Oracle, Palantir. Sin embargo, sectores más defensivos como cuidados de la salud, utilities y también de consumo defensivo estuvieron a la baja. Si nos vamos al S&P500 podemos ver cómo hicimos nuevos máximos históricos. Sin embargo, el RSI todavía no llega a sobrecompra, lo cual me dice que podríamos tener todavía un rally alcista mucho más largo. Además, otras veces, si nos fijamos por acá, realmente hemos tenido un RSI mucho más sobrecomprado. En el caso de Nasdaq, un comportamiento muy similar, marcando nuevos máximos históricos. Sin embargo, ya el índice RSI, el indicador, ya está en sobrecompra. Nuevamente, este es un índice mucho más volátil que el S&P500 y otras veces lo hemos visto considerablemente más sobrecomprado. También podemos añadir que desde el punto de vista semanal estamos, yo diría, bastante lejos todavía de zonas de sobrecompra, que sabemos que estos índices recientemente, antes de todas estas caídas, ambos estaban en sobrecompra. ¿Okay? Podemos ver aquí el S&P500 y el Nasdaq, así que bueno, ambos todavía tienen bastante margen para seguir subiendo. Otra cosa que podríamos agregar sobre esto es que hay muchas compañías dentro de las más grandes. De hecho, vamos a revisar las 4 más grandes de la bolsa. Estamos hablando de Microsoft, vean lo lejos que estamos todavía de máximos. Nvidia, todavía no estamos en máximos. Google, estamos también por debajo de máximos históricos. Y Apple también bastante lejos de máximos históricos. Así que bueno, tenemos unos indicadores técnicos como el RSI y el MACD que nos dicen que el S&P500 y el Nasdaq pueden seguir subiendo. Las principales compañías de estos índices todavía tienen margen para llegar a máximos históricos, así que yo diría que todavía tenemos margen para subir un poco más a pesar que ya estamos en estos máximos. Vamos a empezar hablando de Hermès, el gigante de artículos de lujo francés, 171 billones de capitalización de mercado. Tuvimos los datos del primer trimestre, tuvimos un resultado, yo diría, un poco mixto. Podemos ver que las acciones terminaron cayendo más de un 8%, aunque en algún momento de la sesión llegamos a estar cayendo un 14%. A pesar de esta caída, seguimos un 50% por encima de su fair value por flujo de caja. Los múltiplos son exigentes, 38 veces beneficios, más de 30 veces flujo de caja, más de 10 veces ventas. Es verdad que son múltiplos más de un 20% por debajo de sus promedios históricos, pero son múltiplos también bastante por encima del sector. La compañía nos dijo que en el primer trimestre de 2026 los ingresos crecieron un 7%. Es verdad que es un crecimiento un poco por encima de lo que está dando el sector, pero vimos ahí que los múltiplos son bastante exigentes. También nos dijeron que la guerra en el Medio Oriente tuvo un impacto de aproximadamente 1.5% de ese crecimiento. Yo diría que incluso si no hubiéramos tenido ese impacto, hubiera sido un crecimiento un poco deficiente. También la región de China sigue creciendo muy poco, que era el principal motor de crecimiento de la compañía, aunque en América, Japón y Europa sí creció a doble dígito los ingresos. ¿Okay? Una cosa que hay que decir, es verdad que Hermès viene creciendo más que sus competidores, eso hay que reconocerlo, pero también es verdad que estamos pagando múltiplos más exigentes. Podemos ver por aquí, por ejemplo, que en los últimos años los ingresos han ido desacelerándose, 40, 29, 15, 12, 5% de incremento en los últimos años. Incluso el año pasado las ganancias cayeron, pero bueno, han seguido siendo números muy buenos, ¿ok? Es una compañía, como vemos aquí, que no recompra demasiadas acciones, de hecho emite ligeramente. Así que bueno, hay algunas cositas que se podrían mejorar. Para este año fiscal 2026 se espera que caiga el flujo de caja, aunque las ganancias por acción y los ingresos creciendo, y sí, para 2027 se espera que se vuelva a acelerar ese crecimiento. Vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok?
Como vemos aquí, se espera que las ganancias por acción crezcan al 11%. ¿Qué múltiplo deberíamos darle a futuro a una compañía creciendo a este ritmo? Si le damos, por ejemplo, 25 veces futuros beneficios, el retorno sobre capital invertido es de apenas el 4%. Y realmente darle un múltiplo más caro a una compañía con ese ritmo de crecimiento me parece un poco peligroso. Si le damos, por ejemplo, 30 veces beneficios, aún así nos da un retorno sobre capital invertido por debajo de 10. Así que la impresión que tengo es que a pesar de que ha corregido bastante, desde los máximos hasta los precios actuales ha corregido un 44%, llegó a estar corrigiendo casi un 50% en los mínimos de la sesión. A pesar de esa caída, me parece que todavía podríamos ver más dolor en esta compañía, ¿ok? Fíjense que los precios actuales no lo veíamos por lo menos desde el 2023. Así que ha sido una caída gigantesca. Además de eso, la tendencia viene muy bajista. Yo por el momento prefiero mantenerme lejos de este tipo de negocios. Realmente no creo que justifique ese crecimiento que tiene las valuaciones actuales. Continuamos con las acciones de CBS. Vamos a ver qué retorno sobre capital invertido podemos obtener en esta compañía. Con esta caída del 3% está tocando la media móvil de 200 periodos. Que bueno, vamos a ver que ha sido una buena zona de compra históricamente hablando. En el caso de CBS, además la tenemos en el portafolio de dividendos. Es un negocio de casi 100 billones de capitalización de mercado. Ofrece diversificación al sector farmacéutico y también de aseguradoras de salud. Vemos por acá que ahora mismo tiene algunos múltiplos muy atractivos. El ratio precio-ventas está un 22% por debajo de sus promedios históricos. Y también el ratio precio-valor en libro por debajo de sus promedios históricos. El forward PER está a 10 veces. Que realmente con una compañía que se espera que crezca su ganancia por acción a más del 10% está bien interesante. Y además lo más importante, y porque la tenemos en el portafolio de dividendos, da un dividendo del 3.55%. Ahora, ¿qué retorno sobre capital invertido podría darnos CBS? En primer lugar, tenemos que definir qué múltiplo futuro le vamos a dar a una compañía creciendo a este ritmo. Vemos aquí que históricamente ha cotizado unas 25 veces beneficio, ¿ok? Como este sector se caracteriza por ser un sector defensivo, le voy a dar un múltiplo más barato que sus promedios históricos, le voy a dar un PER de 20 veces. Y vean que aún así el retorno sobre capital invertido se nos va a más del 25%. Si le damos un PER incluso más barato de 15 veces, estaremos teniendo un retorno sobre capital invertido del 19%. Esto lo que me dice es que a los precios actuales creo que tenemos margen de seguridad suficiente para estar acumulando acciones de CBS. Podemos ver aquí que en el corto plazo hemos hecho una estructura de altos más bajos y bajos más bajos. Así que bueno, no viene muy positiva de corto plazo. No me extrañaría que rompamos la media móvil de 200 periodos a la baja y vengamos a visitar la parte baja de la tendencia. Pero como vimos ahí, por lo menos como una inversión a 5 años parece bastante razonable. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa, tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Otra compañía que está visitando la media móvil de 200 periodos y entrando en sobreventa y que además también la tenemos en el portafolio de dividendos es Hershey. La popular compañía de chocolate la tenemos capitalizando en torno a 40 billones. Y vemos por acá que se ve interesante por flujo de caja. Es una compañía que históricamente ha sido una máquina de generar flujo de caja y está prácticamente en su fair value por ganancias por acción. Ahora mismo tenemos algunos múltiplos bastante por debajo de sus promedios históricos, como el ratio precio-ventas y precio-valor en libro, aunque es verdad que tanto el ratio precio-ganancia como precio-flujo de caja están un poquito caros. Está dando un dividendo de casi el 3%, incrementa el dividendo un ritmo de más del 9%, excelente. Y vean por acá que luego de un año 2025 bastante difícil, recuerden que los precios del cacao estaban disparados en años anteriores, ahora han caído bastante y bueno, se han normalizado un poco los múltiplos. El forward PER a 19 veces, podemos ver que es por debajo de las 26 veces que históricamente ha cotizado Hershey. Así que bueno, realmente los múltiplos no se ven tan caros. Y recuerden que esta es una compañía con muy buenos flujos de caja, muy estable. Los ingresos nunca cayeron, así que ha seguido creciendo. Así que a mí es un negocio que me gusta bastante. Ahora, fíjense que para los próximos años se espera un crecimiento anualizado en torno tal vez al 9-10% como promedio. El año que viene, por ejemplo, se espera casi un crecimiento del 20%. Entonces la pregunta es, ¿qué PER futuro podríamos darle a esta compañía? Por ejemplo, si le damos un PER de 25 veces, el retorno sobre capital invertido es más del 10%, ¿ok?
Vemos acá que históricamente, como veíamos hace un momento, cotizaba 26 veces, le estamos dando un PER de 25. Usted podría darle un múltiplo un poco más bajo, pero en ese caso el retorno sobre capital invertido se le va a ir por debajo del 10%, ¿ok? Así que si piensa que 25 veces futuros beneficios para Hershey es muy caro, todavía podríamos esperar un poquito más abajo. Por otra parte, fíjense que ya estamos en sobreventa, tanto el RSI como el MACD. Estamos en la media móvil de 200 periodos, que bueno, es una buena zona de acumulación para este tipo de compañías. Y fíjense que desde los máximos de 52 semanas hasta los precios actuales ha corregido ya un 20%, ¿ok? Yo creo que para un portafolio de largo plazo, de generar ingresos pasivos, ya los múltiplos actuales son razonables. Otra compañía que está en la media móvil de 200 periodos es la mayor compañía farmacéutica del mundo, Eli Lilly. Ha continuado cayendo durante las últimas semanas, ya ha caído considerablemente de máximos históricos, lo vamos a ver un momento en la gráfica. Y bueno, es una compañía que le hemos tradeado varias veces aquí en el canal. Podemos ver que incluso con múltiplos caros cotiza por debajo del fair value valor intrínseco, porque es una compañía en la que se espera mucho crecimiento. Cotiza 39 veces beneficios, 48 veces flujo de caja y 13 veces ventas, lo cual son múltiplos por debajo de su promedio de los últimos 5 años, pero bueno, no dejan de ser múltiplos exigentes. La cuestión, por supuesto, está en el crecimiento que se espera en este negocio en los próximos 5 años. Fíjense que ya para 2027 se espera que cotice 22 veces futuros beneficios, lo cual ya empieza a ser un múltiplo mucho más atractivo, más basándonos en el crecimiento que se espera que dé la compañía. Entonces vamos a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si le damos un PER futuro de 30 veces, que creo que para una compañía creciendo ampliamente por encima del 10% es lógico, vean que el retorno sobre capital invertido nos da un 15%, ¿ok? Si le diéramos un múltiplo más barato para tener margen de seguridad, por ejemplo, 25 veces beneficios, aún así el retorno sobre capital invertido es por encima del 10%, ¿ok? Así que bueno, no parece una locura estar comprando Eli Lilly a los múltiplos actuales, a pesar que vimos que son caros. Sí es verdad que en los últimos años hemos tenido muchas mejores zonas de compra. Fíjense que todos los años, por lo menos en los últimos 3, ha visitado precios cercanos a los $700, 727, $730, incluso $750. Yo diría que esos son los múltiplos más atractivos para comprar a Eli Lilly, ¿ok? Estaremos hablando que desde los precios actuales, por ejemplo, hasta los $750, nos quedaría en torno a un 15-16% de caída. Voy a ser paciente con la compañía, como les comentaba, no me parece una locura estar comprando estos precios, pero sí estaríamos operando prácticamente sin margen de seguridad. Continuamos con las acciones de ASML Holding, compañía líder en el sector de semiconductores. Recuerden que ellos fabrican estas máquinas que se utilizan para la litografía, después para fundir los semiconductores. Así que esta es una compañía que está en el centro de la inteligencia artificial, está en el centro de este sistema. En el caso de ASML Holding llegó a estar corrigiendo bastante más durante la sesión, estamos hablando de más de 5%, se recuperó durante la misma y terminó un 2.41% a la baja. Vamos a echarle un vistazo al reporte de ganancias y luego vamos a revisar los números, ¿ok? La compañía superó ampliamente la expectativa en ingresos y ganancias por acción. Podemos ver aquí que superó las expectativas en ganancias por acción por casi un 10% y los ingresos vinieron más de un 2% mejor de lo esperado, además de un sólido crecimiento de más de doble dígito en ingresos, ¿ok? Así que bueno, el reporte fue bueno, pero tuvimos algunos problemitas. Como vemos por acá en la gráfica de la compañía, fíjense que en primer lugar las ventas netas cayeron trimestre tras trimestre. Esto es normal porque el último trimestre fiscal de cada año es el mejor. Podemos ver aquí que la venta de nuevas máquinas litográficas fue bastante flojo comparado con otros trimestres. En algún momento llegó a vender más de 100 máquinas litográficas. Ahora apenas vendió 67 nuevas y 12 usadas, ¿ok? Así que bueno, no fue el mejor trimestre numéricamente hablando, pero era algo que ya se esperaba. También tenemos algún problema con los múltiplos. Estamos un 37% por encima del fair value. Este es un negocio de más de 570 billones de capitalización de mercado. Y podemos ver que ahora mismo estamos en torno a un 20-30% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Así que es una compañía que cotiza múltiplos exigentes. El crecimiento se ha desacelerado un poco. Y bueno, yo diría que tenemos bastante margen para correr un poco más, ¿ok? Podemos ver que para los próximos años el crecimiento que se espera es muy bueno. Aún así el forward PER a 37, casi 38 veces es bastante caro. Fíjense que para 2028 todavía se espera que estemos pagando más de 30 veces beneficios. Pero te lo digo, me parece que los múltiplos no son baratos, ¿ok? Si nos vamos a los ratios históricos, podemos ver que hemos tenido una zona muy buena de compra en torno a 30 veces beneficios. Vemos que en los últimos años, año tras año, hemos visitado esa zona de 30 veces beneficios. Y vean que el resto de las métricas, precio-venta, precio-flujo de caja y precio-valor en libro, también están bastante lejos de zonas de compra.
¿A dónde podríamos caer si la compañía va a visitar 30 veces beneficios? Muy sencillo, multiplicamos 30 por la cantidad de ganancias por acción generado, 24.55. Como pueden ver, nos podríamos ir a la zona de los $736. Estamos hablando de una caída del 50%, ¿ok? No me parece una locura que podamos ver ese tipo de caída. Yo diría que es improbable teniendo en cuenta los bookings, es decir, las reservas que ya tiene la compañía por lo menos en el corto plazo, pero tampoco me parecía descabellado, ¿ok? Podemos ver, de hecho, que recuerden que esta es una compañía que el año pasado la llegamos a ver cotizando en menos de $600, ¿ok? Y ahora estamos en $1,481, se ha más que duplicado en el último año. Podemos ver aquí también los claros ciclos de la compañía. Como toda compañía semiconductor, es una compañía cíclica. Y fíjense que, bueno, cuando llegue el próximo ciclo bajista, nos queda mucho margen para corregir, ¿ok? Así que yo por el momento no me interesa mucho estar comprando acciones de ASML Holding. Si usted tiene acciones, la verdad es que por el momento la tendencia sigue siendo claramente alcista, así que tampoco tendría mucho apuro en deshacer posiciones. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de BlackRock. Recientemente revisamos su reporte de ganancia, que fue muy sólido. Y mirando los números de la compañía más en profundidad, hay algunas cosas bien interesantes. El reporte de ganancia fue muy bueno, superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. De hecho, las ganancias por acción vinieron un 7% por encima de lo esperado y los ingresos llegaron un 26, casi 27% de crecimiento con respecto al trimestre anterior. La compañía también aumentó su programa de recompra de acciones en un 10% y el dividendo también lo aumentó, ¿ok? Por otra parte, podemos ver que tuvo récord en la cantidad de ingresos de la compañía, impulsado principalmente por su servicio de administración de capital y también consejería. Podemos ver aquí que este segmento tuvo un crecimiento del 23.9%, brutal, llegando a 5.2 billones en ingresos. Este es un segmento que hace muy poco, estamos hablando de tal vez 2 años atrás, generaba en torno a 3 billones y ya genera más de 5 billones, ¿ok? El principal segmento de la compañía. Cosa interesante, fíjense, a pesar de que subió, todavía el ratio precio-ventas está un 7% por debajo de su promedio de los últimos 5 años, al igual que el ratio precio-valor en libro. Es verdad que otras métricas como el ratio precio-ganancia estamos un 10% por encima, pero bueno, tampoco es demasiado. Esta es una compañía que da dividendo más del 2%, fíjense el incremento del dividendo, sustancial. Y además lo han incrementado a un ritmo de casi el 10%. Si la lográramos comprar dando un dividendo del 3%, creo que incluso para un portafolio de dividendos tendría sentido. Además, recuerden que BlackRock es el mayor compañía, por lo menos que maneja capital en el mundo. Tiene unos 14 trillones americanos de dólares bajo su administración. Así que es una compañía bastante segura. También se espera que los ingresos pasen de 24 a 37 billones en los próximos 5 años y las ganancias de 5.5 billones a más de 12 billones. Es decir, que el crecimiento sin duda está por ahí. Otra cosa interesante, hasta la parte alta de esta tendencia alcista que lleva la compañía, estamos hablando de una revalorización todavía de más del 20%, ¿ok? Y si se fijan, es una dinámica que arrancó en el 2023 y no la ha perdido. Sigue siendo una clara formación de bajos más altos y altos más altos, lo cual es una tendencia muy saludable, ¿ok? Lo ideal, por supuesto, en este tipo de casos es comprar en la parte baja de la tendencia. Hace una semana estaba en esa zona. Pero bueno, si no ha comprado acciones de la compañía, según mi opinión, perfectamente le podría quedar otro 20% de subida. Continuamos con JB Home, la compañía de transportación, considerada un termómetro de la compañía americana. Y bueno, fíjense que las acciones están subiendo 1.24%. Sí es verdad que no se espera un impacto inmediato de la subida de los precios de combustible, que pues siendo una compañía de transportación sin duda la va a afectar. Así que seguramente hasta el próximo resultado trimestral no vamos a ver qué tanto está afectando a la compañía. Por ahora el crecimiento fue sólido, superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción. Podemos ver que los ingresos crecieron casi un 5% año sobre año. Podemos ver también que la compañía dijo que los ingresos operativos aumentaron un 5% interanual. Los beneficios por acción vinieron 3 centavos mejor de lo esperado y un gran incremento con respecto a $1.17
que habían tenido el año anterior, eso subió hasta $1.49 y también el beneficio operativo subió un 16% a más de 200 millones. La compañía dijo que estaba teniendo mayores ingresos, menos costos, ya que estaba siendo mucho más productiva y mucho más eficiente. En el caso de JB Hunt, ahora mismo estamos un 50% por encima del fair value por flujo de caja. Así que bueno, pareciera que hay algunos múltiplos un poco caros. De hecho, podemos ver que el ratio precio-ventas está un 15% por encima de sus promedios históricos. El ratio precio-ganancia casi un 25% y además estamos cotizando casi 35 veces beneficios. El dividendo no es demasiado alto. Se espera crecimiento en los próximos años. De hecho, el forward PER a 26 veces no está tan mal, aunque es verdad que este año y el próximo se espera caída en flujo de caja. No es una compañía que me disguste, creo que si la compramos a buenos precios puede dar muy buenos retornos. Fíjense como en los últimos años, cada vez que ha caído por debajo de la media móvil de 200 periodos, ha sido una muy buena compra, ¿ok? El problema es que vean dónde estamos ahora, muy cerca de marcar nuevos máximos históricos, así que me parece muy arriesgado estar comprando en esa zona. Como vimos en el video hoy, amigos, el mercado marcando nuevos máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Vimos que incluso las 4 compañías más grandes de la bolsa, Nvidia, Microsoft, Google y Apple, todavía están lejos de máximos históricos, algunas de ellas como Microsoft, así que incluso podríamos tener mucho más margen de subida. Además, tanto el RSI como el MACD del S&P 500 y el Nasdaq me dicen que hay margen para subir. Vimos algunas compañías cayendo con fuerza, Hermes International cayendo más de un 8%, creo que sigue cara. CVS me gustan los precios actuales, Hershey me gustan los precios actuales, aprovechamos para hacer algunas compras. Eli Lilly, bueno, creo que está un poquito cara todavía, esperaría más caída por debajo de la media móvil de 200 periodos. Y vimos algunos reportes de ganancia, ASML Holding, BlackRock y JB Hunt, todos muy sólidos. Creo que todas estas compañías tienen potencial para caer un poco más, aunque los múltiplos actuales de BlackRock tampoco me disgustan del todo. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Compartimos también artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView. Tenemos los cursos y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.